¿Qué es la masonería? La masonería se define a sí misma como una institución de carácter filosófico, filantrópico, sin fines de lucro. Y decir eso hasta cierto punto podríamos decir que es verdad. Pero es tan verdad como decir que un Ferrari puede andar a 20 kilómetros por hora, lo cual es verdad, puede andar a eso, pero como puede andar a mucho más, entonces se esconde una realidad muy grande, entonces esa verdad limitada esconde mucho más. Realmente la masonería es una secta, lo cual la masonería misma no dice de sí y jamás acepta, pero es una secta, una, sec, una secta porque eh, contiene los elementos y las características para hacerlo. Secta viene del latín secta, del mismo vocablo secta, que a su vez viene del participio secutus y este a su vez del verbo sequi, que significa seguir. Y entonces se define como aquello, ya en el concepto amplio, como un grupo de personas que siguen a alguien con una doctrina, con una premisa distinta a la ortodoxa o a la tradicional. Además, en el caso de la masonería, estamos hablando de una secta religiosa, virtud de que tiene todos los elementos, tiene sus templos, tiene llamados logias, en los templos tiene altares, tiene vestimentas rituales y una serie de ritos para cada distinta ocasión, ceremonias, creencias y una doctrina, un orden jerárquico y un mandamiento que seguir. Tienen un ser superior, su Dios, al que obedecen, al que siguen, y al no ser una persona física, obviamente es un ser espiritual. Que ellos llaman el gran constructor del universo, el que ha hecho todas las cosas, pero es un poco difuso y su relación no es tan personal. Pero bueno, en ese sentido, y por ello es contrario al cristianismo. Y la Iglesia ha condenado siempre la pertenencia a la masonería. No son en ninguna manera compatibles, no son para nada similares ni tienen puntos de comparación. El origen de la masonería se remonta al inicio del siglo XVIII, exactamente al año 1717, aunque los masones alegan una ascendencia más añeja, la historia no nos lleva más allá de ese momento en la historia, 1717. Pocos años después la iglesia ya la condenaba. Fue el Papa Clemente XII en el año 1738 en su encíclica In Eminenti. La condenaba de manera muy clara, muy contundente. Poco tiempo después el Papa León XIII también lo hizo en su encíclica Humanum Genus en 1884, en la cual recoge casi en su totalidad lo que decía ya Clemente XII. Y dice, no era necesario que yo viniera a ratificar o a volver a precisar lo que ya dijo mi antecesor, Clemente XII. No era necesario, pero dada la gravedad, la importancia del caso, lo hago. Sin embargo, era suficiente ya con que él lo hubiera expresado como se hizo. Y bueno, así es. Posteriormente, en el Código de Derecho Canónico de 1917, en el canon 2335, ya se sanciona con la excomunión, se expresa la sanción de excomunión para todo aquel que se aglutinara en las filas de la masonería.
Posteriormente, en el Código de Derecho Canónico de 1983, siendo San Juan Pablo II Papa, ya no se denomina, no se expresa de manera nominativa a la masonería en esa condena que persiste, sin señalar de manera expresa, repito, a la masonería. Sin embargo, para evitar cualquier confusión, un día antes de su entrada en vigencia de ese código de 1983, Joseph Ratzinger, siendo prefecto para la doctrina de la fe, expresó que esa omisión había sido para ese efecto, para aglutinar, para referirse a todas las demás series de errores doctrinales que estaban, no solamente eso, sino para aglutinarlos a todos, y que la sanción persistía y que el masón no podía acercarse a la comunión. Bueno, y la iglesia, ¿cómo hace esto? Pues lo hace simplemente porque tiene autoridad. Tiene la autoridad que Dios le da porque es la iglesia que Dios fundó. Y la encontramos ahí en Mateo 18, cuando el Señor le dice, después de darle el nombramiento a Pedro, le dice: y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es autoridad, es una delegación de poder y autoridad, y con esa facultad apostólica la iglesia viene sancionando y lo ha venido haciendo a través del tiempo. Siempre ha sido consistente con esa reprobación y con esa sanción. Muchos católicos van a la iglesia, van a misa, incluso llevan a su familia a misa, pero son masones. Ignoran quizá que están fuera de la iglesia. En la iglesia no hay una revisión en la entrada para saber quién está excomulgado, no, es la puerta abierta y todos podemos entrar. Sin embargo, el carácter de lo que se vive en ella es más que material, espiritual, y la sanción persiste, aunque no se advierta, aunque no se vea. La sanción está dada, está impresa y está acreditada aquí, y como hemos escuchado en esa palabra de Mateo, está acreditada allá arriba por ese signo, por esa autoridad delegada, dada. Y es así. Yo recuerdo que en la primaria no se nos habló, por ejemplo, de la guerra cristera, no se nos habló de muchas cosas, pero esta la vine yo a leer, los libros y revistas que yo en mi casa leía, aparte de las elecciones, del Reader's Digest, del Impacto, el contenido en Impacto de Paques Hierro. Había un suplemento sobre la guerra cristera, esta guerra acontecida en nuestro país de 1926 a 1929, en la cual se cerraron los templos, se prohibió la libertad de culto, se expulsaron de nuestro país muchos religiosos, muchos fueron asesinados, encarcelados, laicos, y fue una guerra sangrienta, promovida por el gobierno masón, porque estos líderes, estos caudillos, estos generales, en la parte en que eran sonorenses, Elías Calles y Álvaro Obregón, pero eran masones. Y estos son los mismos que después vienen y promueven el odio contra la iglesia y todo esto. Esa es la guerra, es una guerra. No son dimes y diretes, no son ay tú la traes, es una guerra sangrienta, y ellos están dispuestos a eso, lo han hecho y lo siguen haciendo actualmente. Lo siguen haciendo. Recordemos que nos dice San Pablo, nos avisa, estamos en una guerra espiritual. Esta es una lucha, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las huestes y potestades de los espíritus que hay en el aire o en el ambiente, como dicen otras versiones de la Biblia. Y de eso se trata. Estos personajes, miembros de esta secta religiosa llamada masonería, les gusta principalmente dedicarse o adentrarse en las cuestiones del derecho,
de la política, de la enseñanza y la cultura, en aquellas áreas de la vida donde tienen injerencia, donde pueden permear con ideas y con doctrinas a través del tiempo en la sociedad. Lo han venido haciendo y lo siguen haciendo a través de la promulgación de leyes, de costumbres, de usos, de prohibiciones, de mandatos, etc. Estos son los que han promovido el laicismo y últimamente introducido hasta conceptos y terminología rara, novedosa, extraña, inventada a través de una ingeniería social, un cambio de mentalidad, de paradigma en la sociedad para lograr sus propósitos. Esta cuestión de la ideología y equidad de género en lugar de sexo es introducida por estos. El impulso al aborto, la despenalización del aborto, el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, esta libertad casi sin límites para hacer cualquier cosa, ¿no? Que nos dice, que nos habla también la nueva era, por ellos impulsada. O sea, haz lo que quieras, piensa lo que quieras, desea lo que quieras, todo está bien. Si tú lo quieres, no está mal, está bien, porque eres una parte de Dios, entonces eres Dios mismo, está bien, no hay nada malo. Tú lo deseas, búscalo, obténlo, ¿no? Todo lo puedes con el poder de tu mente. Solamente proyecta tu energía y pídelo. Y el universo, como dice el otro iluminado, Pablo Coelho, ¿no? Te va a dar todo, te lo va a proveer, va a conspirar, porque tú lo deseaste con cada célula de tu cuerpo. Quiero millones, quiero millones, quiero millones, ¿no? Soy rico, como la mujer de Duarte, de Veracruz, ¿no? Merezco riqueza. Esta corriente que nos habla de que todo lo podemos, de que aspiramos a ser Superman. Cuando San Pablo nos ubica y nos dice, todo lo puedo, sí, todo, pero con aquel que me fortalece, en aquel que me fortalece, en Cristo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y esta premisa que nos avienta el mundo es todo lo puedo, está mocha, le falta la otra parte para que sea verdad, es falsa. Cristo nos lo dice, sin mí no pueden nada, nada pueden, conmigo lo pueden todo. Estas dos ciudades, este antagonismo imposible de vencer, hasta siempre será, del que nos habla San Agustín, estas dos ciudades, dos amores crearon dos ciudades, la del mundo, creada por el amor propio, hasta el extremo de despreciar a Dios, y la celestial, creada por el amor a Dios, hasta el extremo de despreciar el amor propio, hasta el extremo de despreciarse al mundo. No, dice San Pablo, otra vez San Pablo, es necesario que yo disminuya, nos dice la canción de la renovación, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. ¿Dónde? En mí, para poder ser. Si Cristo es, si Dios es el que es que entonces yo no soy nada. Entonces, para poder ser, necesito disminuir mi nada para poder ser algo, para poder ser lo que Él es. Para poder ser a través de Él, a través de que Él vive en mí.